Amor y paz, les habla Rubén 30, vamos a ver cuál es el verdadero bautismo, utilizado por los 12 apóstoles. 1. En las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente por Yeshua: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Observe que en el mencionado pasaje simplemente se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la doctrina de la Trinidad. El nombre indica la autoridad, es igual que cuando decimos en el nombre de la ley, es decir, bajo el poder de la ley. Por lo tanto, ese texto solo menciona el poder o la autoridad de los tres, pero no que los tres sean un solo Dios. Pero por si esto fuera poco, resulta que tenemos las pruebas irrefutables para creer que ese texto de Mateo 28:19 es un pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Yeshua, sino añadido al Evangelio de Mateo siglos después, concretamente a finales del siglo IV EC. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no en griego. Y resulta que en el texto original hebreo de Mateo no se encontraba ese pasaje. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo IV después de Cristo, dijo que los discípulos del Cristo salieron en el nombre del Cristo a predicar el Evangelio. Veamos lo que escribió Eusebio respecto al final del Evangelio de Mateo: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones, y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: id, y haced discípulos a todas las naciones. Historia eclesiástica, libro 3, capítulo 5, 2. Ese interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea podemos ver varias cosas. A. El Cristo no dijo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las naciones. B. Eusebio dijo bien claro en ese párrafo que esos discípulos predicaron el Evangelio con el poder del Cristo, es decir, con la autoridad o nombre que es lo mismo del propio Cristo. C. Por consiguiente, la frase id en mi nombre, y haced discípulos entre las personas de todas las naciones. Es totalmente correcta teológicamente, ya que armoniza con la frase de predicar el Evangelio con el poder o autoridad del Cristo. Por consiguiente, es obvio que el gran historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pues él no lo citó en ese párrafo de su libro 3, lo cual indica que tal pasaje no existía, sino que fue añadido al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria mucho más tarde. El libro de Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Yeshua, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas excepto en la mía. Ellos jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaran únicamente en el nombre del Señor Yeshua. He aquí las pruebas. Pedro les contestó: arrepentíos, y bautizaos en el nombre de Yeshua, el Cristo, para perdón de vuestros pecados. HCH. 2:38. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua, el Cristo. HCH. 8:16. Y mandó bautizarlos en el nombre de Yeshua, el Cristo. HCH. 10:48. Si Yeshua hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28:19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso, sino que le desobedecieron, al bautizar únicamente en el nombre del Señor Yeshua. Por consiguiente, esa versión de Mateo 28:19 que aparece en las Biblias es una versión falsa y apócrifa, jamás pronunciada por el Cristo, y que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en la traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. 3. Respecto a que el verdadero bautismo es por inmersión, y no por aspersión, esto se enseña claramente en el Nuevo Testamento. Lee bien: la palabra bautizar procede de la palabra bautizó y literalmente significa inmersión, hundir. En adición al significado literal de la palabra, la inmersión es practicada porque fue la práctica de la Iglesia en los tiempos apostólicos. Más aún, solamente por inmersión se conforma a la descripción de bautismos según escrita por el apóstol Pablo en Romanos 6, 3, 5, donde él habla sobre los bautismos como una sepultura y resurrección. Requería mucha agua. Juan 3, 23. En Hechos 8, 38, 39 se describe un caso de bautismo y ambos entraron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y le bautizó, y después los dos salieron del agua.
el apóstol Pablo usó 2 veces el término sepultura para describir lo que sucede cuando uno es bautizado. Romanos 6:4. Colosenses 2:12. Esto significa que el verdadero bautismo cristiano solo puede ser por inmersión, y no por aspersión. Como ya dije, la palabra griega bautizó quiere decir meter, zambullir, sumergir, o hundir. Por consiguiente, el bautismo por aspersión, y a bebés que no pueden creer, practicado por la secta católica romana es un burdo ritual pagano, anticristiano y falso, totalmente diferente al verdadero bautismo cristiano enseñado en el Nuevo Testamento. 4. En Hechos 2:38 el apóstol Pedro dijo bien claro que cuando uno se arrepiente y se bautiza en el nombre de Yeshua, el Cristo, recibe el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Crees que Pedro mintió? 5. Ya he dicho cuáles son los otros bautismos falsos que no sirven para nada. Me refiero al falso bautismo por aspersión, o a los falsos bautismos practicados por otras sectas falsas, los cuales no son más que chapuzones para ingresar en alguna secta, pero no es el verdadero bautismo para el perdón de los pecados. 6. La fórmula bautismal practicada por los apóstoles era el bautismo en el nombre del Señor Yeshua, el Cristo, como ya he demostrado más arriba. 7. En Marcos 16:15, 16 no se dice por ninguna parte que primero se debe enseñar, y después bautizar. Lo que dice ese texto es que quien crea y sea bautizado, será salvo, es decir, el único requisito para ser bautizado es la fe del que se va a bautizar. Y respecto al pasaje de Mateo 28:19, lo único que dice ese pasaje es que Cristo ordenó que hicieran discípulos en todas las naciones, y ya demostré que la siguiente frase bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo no la dijo Cristo, sino que es un texto apócrifo añadido siglos después, ya que los apóstoles solo bautizaban en el nombre del Señor Yeshua. Los verdaderos apóstoles del Cristo salieron predicando el Evangelio, y haciendo discípulos, y lo primero que los apóstoles hacían cuando esas personas creían en el Evangelio era bautizarles por inmersión, y en el nombre de Yeshua, tal como leemos en el libro de los Hechos 10, etc. Se despide Rubén 30. Agradeciendo a mi hermano en la fe Tito Martínez, ya que sin él no se hubiera podido realizar este vídeo. Ahí invitándolos a su página www.las21tesisdetito.com, ya que él siempre está dispuesto a defender la fe,